Matías, ¿me escuchas? Ok, Sí, quando ustedes quieran, quando vocês queiram. ok, então vamos começar agora. Adriana, por favor, Fernando. Adriana no inglês, Fernando no português. E agora vamos começar, então, já está gravando, tá tudo certo? Vamos começar agora, então, a nossa primeira live do Poliglotar. Entonces, muchas gracias, Matías, por haber aceptado la invitación de ser uno de los ponentes del evento. Y me gustaría entrevistarte por 15 minutos para entender un poco más de tu ponencia. Entonces, ¿dónde vives y a qué te dedicas? Yo vivo en Buenos Aires, Argentina. He nacido aquí en el año 78, 22 de septiembre de 78. Tengo 41 años. Y trabajo, bueno, soy analista de sistemas y soy periodista deportivo. Trabajo con bases de datos de estadísticas. Ah, ok, muy interesante porque yo también trabajé como analista de sistemas en la computación y después empecé a trabajar como traductor. ¿Y por qué tú te interesas por las lenguas extranjeras? Por varios motivos. Primero, porque, como siempre me gusta definir, las lenguas extranjeras son vehículos de comunicación que transmiten elementos intangibles, es decir, información simbólica que son transmitidos a través de diferentes códigos establecidos por convención. Y en ese sentido, las lenguas extranjeras, formas de pensar, siempre me y en ese sentido, una de las cosas que yo siempre aprecio es, digamos, cómo los idiomas básicamente son diferentes formas de crear, componer, abstraer y transmitir ideas y conceptos. Hay conceptos que en un idioma se expresan en una palabra, que en otros idiomas se expresan en muchas, y en ese idioma que se expresa en muchas, otros conceptos ese idioma se expresa en una y en otro idioma en muchas. Es decir, los idiomas son entes que son perfectos e imperfectos a la vez, pero sobre todas las cosas los idiomas son vehículos de comunicación. Ok, estamos con un poco de problemas de conexión aquí. ¿Tú me escuchas bien? Te escucho perfecto. Ok, y yo sé que tú también organizas eventos de lenguas. ¿Puedes hablar un poco de eso? Una iniciativa internacional que promueve eventos donde a cambio de cerveza o tragos, personas de diferentes nacionalidades eh, se, disfrutan eventos de intercambio de idiomas, generalmente de noche, de 9 de la noche a 1 de la mañana, con un sistema de banderas para identificar los idiomas, las lenguas que uno habla, y pues ese ambiente de bourgeoisie que uno tanto disfruta, pero con un ambiente muy sano para poder aprender idiomas. Y yo soy voluntario de la organización. ¿Cómo se llama este encuentro? Mundolingo, mundolingo.org. ¿Y vienen personas de otros países también? Sí, hemos detectado personas de hasta 50 50 nacionalidades. en un bar. 350 personas de 50 nacionalidades. Ah, ok, entiendo. Matías, entonces tú conoces algunos de los políglotas brasileños también, ¿no? Los que han visitado tus encuentros. Yo he conocido en persona a Elucio de Lima y también bueno, estoy en contacto con Hitson Guimaraes y Esteban Fortunato, otros dos de la comunidad políglota, hiperpolíglota, y estamos precisamente en contacto, yo estoy en contacto con muchos miembros de la comunidad con los cuales aprendo permanentemente. ¿Tú conoces Juro Bola, que creó Lo he, el club sí, brasileño? exactamente, Yurobola ha venido a Buenos Aires, Yurobola ha venido a Buenos Aires y lo he conocido en 2018 y él fue quien me permitió entrar a la Club de Poliglota Brasil. Ah, sí. Y yo, esta semana, yo encontré Juro Bola aquí en Fortaleza. Ah, felicitaciones, parabéns. Sí. Y Matías, entonces vamos a hablar un poco del tema de tu ponencia. ¿Cuál es el tema y de qué se trata? Básicamente voy a hablar acerca de las relaciones entre los idiomas y el periodismo. Ujú. Precisamente los idiomas
como vehículos de comunicación son diferentes formas de transmitir la información y diferentes formas de ordenar la información. Entonces, por un lado, voy a explicar acerca de qué son los idiomas como estructuras lingüísticas, convenciones periodísticas en donde cada idioma tiene su respectiva convención a la hora de transmitir información desde el punto de vista del periodismo. Voy a explicar acerca del concepto de paratáctica e hipotáctica, acerca de cómo el modo real o el modo subjuntivo, cómo las diferentes elementos que componen un idioma, combinaciones tiempo, modo, aspecto, etcétera, pueden influir en cómo cada idioma transmite desde el punto de vista periodístico. Vamos a explicar que no es lo mismo explicarlo en un mismo tiempo que en otro, en un idioma que en otro, porque hay diferentes nuances, matices, con lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de transmitir. Y vamos a hablar acerca de lo que es el concepto de periodismo directo. Precisamente el concepto de paratáctica e hipotáctica hace que no es lo mismo un periodismo que explique los hechos en la línea del tiempo que explicar los hechos en profundidad. Es decir, y voy a explicarlo con ejemplos prácticos. Ok. ¿Y en tu trabajo en Argentina, tú tienes que trabajar con otros idiomas como periodista o solo con español? Los idiomas los uso permanentemente para poder acceder a información de antemano. Es decir, los idiomas los utilizo para, por ejemplo, como periodista, leer prensa en el idioma de origen, y esto lo voy a también explicar en mi ponencia. La importancia de leer la prensa y las noticias en el idioma de origen, y no es lo mismo leer y saber el idioma de origen a la hora de leer una información que leerlo traducido, porque también se pierde una información sustanciosa, valiosa, Ajá, ok. que uno tiene que tener en cuenta. Pero no todos los periodistas son políglotas. No todos los periodistas son políglotas, pero hoy en día ser políglota es importantísimo a la hora de poder acceder a información. Entonces, guste o no guste, es un valor adicionado, es un valor añadido. Sí. Entonces, en tu trabajo de leer la prensa internacional, ¿hay también la traducción involucrada en todo eso? Por supuesto, porque no es lo mismo acudir a Google Translate que acudir a un traductor calificado. Sí, sí. ¿Y tú conoces otros periodistas que también son políglotas en Brasil o en Argentina? Bueno, hay un periodista acá en Argentina, Pedro Brieger, un periodista de orientación, digamos, centro-izquierda, muy conocido aquí, que habla 10 idiomas. 10 idiomas. Y hay algunos otros que reconozco que hablarán 4 o 5. Sí, sí. Entonces es algo muy difundido en este medio, ¿no? Sí. Sí es También, algo difundido. Por lo menos es apreciado. O sea, ok. es de gran valor. Español es una lengua muy poderosa en el mundo, muchos países, y tú ves que el español influye también activamente en como una noticia inicial en la prensa internacional. Bueno, lo que pasa es que es lenguas con mayor cantidad de hablantes en el mundo, aproximadamente 500 o 600 millones. ¿Cuál? Entonces, ¿Cuál lengua? el español Sí, está entre las 5 lenguas más habladas en el mundo, sí. aproximadamente 500 o 600 millones de habitantes, y quizás es por eso en el cual, bueno, muchas noticias son también influidas por los idiomas mainstream, pero porque también hay una cultura mainstream de interpretar esas noticias. Yo digo que como español es tan importante, también muchas noticias
empiezan en español y después son traducidas para otros idiomas, ¿no? Eso varía según la fuente, porque si redactamos una noticia en chino o en árabe, Al Jazeera, qué sé yo, y luego de repente lo tomamos para nuestros medios locales y traducirlos al inglés o al español o al portugués, entonces existe a veces un gran riesgo de que determinada información se pierda o se malinterprete fuera de contexto, si no tenemos en nuestras empresas periodísticas o si no tenemos al lado nuestro, digamos, o si nosotros, digamos, no somos profesionales de los idiomas. El periodismo también necesitamos que nosotros seamos profesionales de los idiomas, porque es un valor fundamental como para que tanto los periodistas como las empresas periodísticas puedan interpretar adecuadamente la información y poderla transmitir. Sí, sí. Muchas gracias, Matías. Y me gustaría saber finalmente cuál es tu expectativa para el Poliglotar. Mis expectativas para el Poliglotar son muchas, por cuanto a que todos ustedes podrán conocer en vivo a esta vibrante comunidad de políglotas e hiperpolíglotas y de amantes de los idiomas, pero sobre todo a aquellos profesionales que utilizan los idiomas, profesores, traductores, intérpretes, pero también entusiastas, aficionados a los idiomas, que gustan poder conocer otras culturas y poder conocer nuevas fuentes de información. Ok, muchas gracias, Matías. No, Entonces, muchísimas gracias y estamos en contacto. Estamos en contacto. Adiós.